Imagina un mundo donde el océano se siente como una bañera de hidromasaje. El agua se ha vuelto tan ácida que las criaturas marinas luchan por desarrollar sus conchas correctamente. El calor se infiltra hasta las profundidades del océano, llevando a aguas que no pueden retener suficiente oxígeno para que los animales respiren. Con tanto calor, el mar ya no se queda en su lugar. El hielo derretido provoca el aumento del nivel del mar, inundando ciudades costeras. El agua invade los sistemas de alcantarillado y llena el océano con años de excrementos acumulados, alimentando mareas rojas tóxicas de algas peligrosas. Y esto es solo el comienzo de los horrores en tierra. Dentro de las ciudades, las personas sufren. Los sumideros urbanos de calor exacerban las altas temperaturas y cada nueva ola de calor mata a miles. El sobrecalentamiento eléctrico por el uso de aire acondicionado causa apagones. Regularmente, las personas se ahogan durante el verano buscando una forma de escapar del sofocante calor omnipresente, al que nuestros cuerpos no están adaptados. El estrés térmico abruma ocasionalmente las juntas de expansión en puentes antiguos, causando problemas estructurales que los hacen demasiado peligrosos para cruzar. Con el tiempo, las altas temperaturas en los entornos urbanos también dañan los sistemas subterráneos, socavando fundaciones y convirtiendo el agua subterránea en caldos de cultivo putrefactos para microbios. Incluso en elevaciones más altas, el clima ligeramente más fresco aún azota edificios y carreteras con patrones de precipitación cambiados y tormentas más severas. Los deslizamientos de tierra y las inundaciones de carreteras se vuelven más comunes mientras el paisaje se ajusta. Los incendios de verano se convierten en incendios de otoño y luego en incendios todo el año, llenando nuestros cielos de humo, lo cual causa daños pulmonares permanentes en amplios sectores de la población. Aunque estos incendios no son perpetuos, representan el golpe final para nuestros biomas actuales. Con los cambios de temperatura y precipitación, nuestros bosques se ven rápidamente superados y pierden terreno ante entornos más resistentes al fuego. Pero, ¿qué significan estas consecuencias para la vida en la Tierra? ¿Podríamos sobrevivir en un mundo donde nuestra misma infraestructura comienza a desmoronarse? Este escenario extremo y onírico puede parecer imposiblemente lejano, pero la verdad es que nuestro planeta ya ha experimentado un clima así hace 56 millones de años. Las temperaturas mundiales subieron rápidamente, alcanzando un promedio potencial de unos 15 grados centígrados más alto que hoy, lo que provocó cambios increíbles en los océanos, biomas y paisajes del planeta. Y en los 50 millones de años desde esa época, la temperatura de la Tierra ha continuado cambiando, pero en dirección opuesta, sumergiéndose en un frío no visto desde hace más de 250 millones de años, lo que ha llevado a adaptaciones notables en todo el mundo. Y una de esas adaptaciones pudo haber sido nosotros mismos. En enero de 1987, un extraño barco se detiene en el mar de Weddell, Antártida. Pintado de azul oscuro y blanco brillante, lo que llama la atención del JOIDES Resolution es su estructura de andamio de 62 metros de altura que se alza sobre él. No es una vela, sino un grúa para una estructura aún mayor debajo del barco, un tubo de perforación capaz de alcanzar más de 8.000 metros en el océano. A bordo, un grupo de 25 científicos espera con anticipación, mientras la perforadora comienza a descender, primero a través de casi 3.000 metros de agua y luego perforando el lecho marino. Durante las siguientes 27 horas, el tubo de perforación extrae 2.133 metros de historia compactada de la Tierra. Una sección en particular llama la atención de los científicos: una capa de arcilla roja, un contraste vívido con el sedimento oceánico normal
de color marrón, gris y verde. Aunque solo tiene 20 centímetros de espesor, este inofensivo tubo de lodo pronto probaría la existencia de un increíble evento climático. Hace 56 millones de años, el continente de la Antártida tenía un cálido clima de 15 grados Celsius a lo largo de la costa, muy lejos de las temperaturas por debajo de cero que se registran hoy en la región. Los fósiles de lugares como la isla Seymour en la Antártida nos ofrecen más contexto sobre este mundo extraño y exuberante, preservando helechos, coníferas y plantas con flores. Durante un tiempo, la costa antártica floreció con selvas tropicales templadas, y los fósiles de animales muestran que era el hogar de fauna extrañamente discordante, como pingüinos gigantes y pequeños perezosos arborícolas. Pero, ¿cómo lograron los investigadores obtener estas estimaciones de temperatura de un simple tubo de lodo? ¿Cómo descubrieron que el clima había cambiado, especialmente en el pasado tan remoto? Algunas de nuestras primeras evidencias de un entendimiento cultural del cambio climático provienen de los fósiles, especialmente de plantas fósiles. Quizás la más temprana es de el año 1080, de un científico chino llamado Shen Kuo, autor de muchas monografías. También fue un apasionado geólogo que escribió sobre rocas sedimentarias y cambios en el paisaje mucho antes de la edad científica occidental. Shen estaba inspeccionando un deslizamiento de tierra cerca de una orilla fluvial cuando encontró un bosque de brotes de bambú expuesto por el colapso del banco, todos los cuales habíase convertido en piedra. Las plantas fósiles eran conocidas en China en esa época, pero lo que sorprendió a Shen fue que este bosque de bambú estaba preservado en una zona demasiado seca para el bambú hoy en día. Como resultado, dedujo que en algún momento antiguo el área debió tener un clima muy diferente, húmedo y nublado, similar a las zonas donde el bambú crece hoy. En general, cuando encuentras un animal o planta preservado en un lugar donde no podría vivir hoy, es una indicación muy clara de cambio climático. Los fósiles de todo tipo pueden darnos información importante sobre el clima pasado, pero muchos van más allá de simplemente contarnos sobre el ecosistema general. Muchas plantas y animales tienen requisitos de temperatura y precipitación muy específicos, lo que puede dar estimaciones muy precisas. Un ejemplo particularmente bien conservado se encuentra en las arenas petrolíferas de Messel, Alemania. Hoy, la región alberga un bioma de bosque templado y aunque los inviernos son bastante fríos y los veranos calurosos, el promedio anual está por encima de cero. Sin embargo, las delgadas capas de lodo de un antiguo lago muestran que la región era bastante diferente hace 47 millones de años. Allí se han encontrado primates, caballos antiguos y tortugas, entre otros fósiles notables. Además, el depósito preserva dos indicadores más precisos del clima: hojas de palmeras y cocodrilos. Hoy, aunque los árboles de palma evocan visiones de paraísos tropicales, algunas especies son un poco más tolerantes al frío. Sin embargo, las palmeras más frías típicamente viven en áreas donde la temperatura promedio anual es al menos de 10 grados Celsius, y los días de invierno son suaves, sin mucho congelamiento. Esto proporciona un límite inferior para Messel. No podría haber tenido muchos días congelados en invierno. Aún más específicos, los cocodrilos, como animales ectotérmicos, obtienen su calor del sol y en días fríos tienen dificultades para moverse y digerir. Sus huevos también requieren calor para desarrollarse, necesitando un verano o primavera cálido para eclosionar. Como resultado, los crocodilianos modernos no pueden establecer una población en lugares donde la temperatura promedio sea inferior a 14 grados Celsius, empujando ese límite de calor aún más alto que las palmeras. No todos los termómetros antiguos son grandes fósiles.
Cosas pequeñas como el polen y las algas también tienen requisitos de crecimiento específicos. Encontrarlos requiere paciencia y un microscopio, pero su presencia y ausencia también pueden ayudar a contar la historia del clima. Saber que Messel debía tener una temperatura promedio superior a 14 grados Celsius no nos dice por qué fue así o por qué cambió. Y así como no siempre hemos entendido que el clima podría cambiar, tampoco siempre hemos entendido cómo o por qué lo hace. No fue hasta 1824, cuando un matemático francés llamado Joseph Fourier publicó su teoría de que la atmósfera misma podría retener calor. Ese descubrimiento se basó en la comprensión de un tipo especial de energía conocida como calor oscuro, algo que hoy llamaríamos radiación infrarroja. Aunque emitida por nuestro Sol y cualquier objeto cálido, la longitud de onda de la radiación infrarroja es tan larga que no podemos ver la luz en sí. Estas ondas de luz también se mueven más lentamente a través de la atmósfera, razón por la cual nuestro planeta retiene el calor del Sol en lugar de perderlo al espacio. Esto significa que nuestra atmósfera actuaba de manera similar a un invernadero, atrapando este calor oscuro y manteniendo al planeta cálido. Pero Fourier no estaba seguro de qué gases en nuestra atmósfera estaban ralentizando este calor oscuro. Ese descubrimiento llegaría unas décadas más tarde de la mano de una científica estadounidense llamada Eunice Foote. En un experimento simple pero elegantemente diseñado, Eunice llenó cuidadosamente tubos de vidrio con diferentes gases: dióxido de carbono, vapor de agua, nitrógeno y otros. Selló termómetros dentro y colocó los tubos a la luz del sol. A medida que la luz y el correspondiente calor oscuro golpeaban el vidrio, observó que los gases comenzaban a calentarse. Pronto vio que el dióxido de carbono no solo se calentaba más, sino que también se enfriaba más lentamente. Fue la primera de muchos en estudiar los impactos del dióxido de carbono en el calor planetario. Sus resultados fueron luego confirmados por un físico irlandés en experimentos similares, y el camino hacia adelante para la ciencia del clima estaba verdaderamente establecido. El dióxido de carbono, o CO2, es un gas de retención de calor enormemente influyente en nuestra atmósfera, tanto que podemos usarlo como termómetro para climas pasados. Más CO2 significa que ese periodo fue más cálido. Menos CO2 indica lo contrario. Los científicos han reconstruido atmósferas pasadas hasta hace 800.000 años usando burbujas de aire preservadas en núcleos de hielo de Groenlandia y la Antártida. Pero Groenlandia y la Antártida no siempre han tenido hielo para examinar. Para mirar más profundo, necesitamos un proxy, algo que nos muestre las concentraciones de CO2, aunque no preserve el dióxido de carbono mismo. Las hojas de las plantas intercambian gases usando pequeños orificios en la superficie inferior. Cuando hay mucho dióxido de carbono, las plantas respiran fácilmente y sus hojas tienen menos orificios. Cuando el dióxido de carbono es menor, las hojas deben compensar. Por lo tanto, solo mirar los orificios en fósiles de hojas bien conservadas puede revelarnos cómo era el CO2 pasado. La manera más común de medir el CO2 es mirar el carbono mismo, que puede encontrarse fosilizado en las células de las plantas. Las plantas prefieren respirar carbono 12, la forma más común de carbono en nuestra atmósfera. Pero en tiempos de bajo carbono atmosférico, serán menos exigentes y comenzarán a absorber más carbono 13, el isótopo más pesado y torpe. Así, es posible reconstruir cuánto dióxido de carbono había en la atmósfera cuando se miden estos niveles en fósiles de plantas. Usando estos y otros métodos proxy, los científicos han podido armar un registro bastante bueno de la concentración de dióxido de carbono atmosférico en los últimos 500 millones de años y, por ende, una imagen bastante clara del clima de la Tierra.
La historia que nos cuenta estos datos es una de muchos climas diferentes a lo largo del tiempo. El mundo ha oscilado entre climas de invernadero cálido, con altos niveles de carbono, y climas de invernadero helado, con cantidades mucho menores. Hace 500 millones de años, los océanos del mundo eran cálidos y acogedores, proporcionando un útero gentil para una explosión de vida multicelular. Pero con el tiempo, la nueva vida y la geología cambiante fueron lentamente reduciendo el carbono del aire hasta que una caída repentina e inesperada en el orden visionario envió al mundo a una era glacial y un evento de extinción masiva. Aunque este periodo se recuperó, ya que las glaciaciones cortaron los procesos de secuestro de carbono que las habían causado, haciendo que el carbono volviera a ser común en la atmósfera, solo fue por un corto tiempo. Hace 350 millones de años, la vida vegetal misma envió al mundo girando desde un clima cálido hacia las profundidades de otra era del hielo. Las primeras plantas terrestres comenzaron a expandirse, llevando eventualmente a enormes bosques pantanosos. Estas plantas extraían CO2 del aire, pero cuando morían, las bacterias no lograban descomponerlas completamente. En su lugar, gran parte del carbono permanecía atrapado en troncos y material vegetal, que eventualmente se comprimiría en carbón. Esta reducción del carbono desencadenó otro periodo glacial al comienzo del Pérmico, que solo terminó cuando erupciones volcánicas lanzaron de nuevo al CO2 a la atmósfera. Así, hace unos 200 millones de años, el clima comenzó a calentarse a un ritmo más lento y menos dramático, con desvíos menores de 1 o 2 grados, en lugar de 10 o más. Esta tendencia continuó a través de la era de los dinosaurios, un aumento gradual con desvíos más pequeños. Cuando comenzó el Cretácico hace 65 millones de años, la Tierra era mucho más cálida que hoy, lo que permitió la presencia de animales y plantas tropicales en lugares inesperados. Hace 75 millones de años, partes de nuestro planeta eran verdaderamente alienígenas. Aquí, en lo que algún día se llamaría la formación Prince Creek, el tenue crepúsculo apenas atraviesa el dosel de agujas de pino y árboles de ginkgo. Imperturbable por las sombras, un gran herbívoro se mueve entre la maleza buscando un sitio para anidar. Lleva una cresta grande, como otros dinosaurios ceratopsianos, coronada con 2 extraños cuernos parecidos a alerones. La nieve se está retirando y los días de luz crecen un poco más cada día, mientras el Polo Norte se inclina hacia el calor del sol. Los largos días de invierno en la oscuridad están terminando y el comienzo de la primavera en Alaska está a la vuelta de la esquina. Dinosaurios como el Pachyrhinosaurus deben poner sus huevos pronto para que puedan captar suficiente calor para eclosionar. Esta emocionante dinosauria no está perdida ni varada en este mundo nocturno. Sorprendentemente, ella y otros como ella eran residentes permanentes al norte del Círculo Polar Ártico. Aunque los inviernos no eran tan severos en el Cretácico, el Círculo Polar sigue siendo el Círculo Polar, y los científicos de hoy aún no saben exactamente cómo sobrevivieron estos herbívoros a los periodos de oscuridad completa. Simplemente sabemos que lo hicieron, ya que encontramos los huesos de crías y adultos en yacimientos fósiles, desde Alaska hasta Siberia. Por otro lado, los carnívoros tienen una explicación más sencilla. La mayoría de los dinosaurios terópodos polares eran más pequeños, y uno en particular parecía prosperar: el Troodón, un pequeño dinosaurio carnívoro conocido principalmente de América del Norte. Hay más fósiles de Troodón encontrados en Alaska que en otras partes más al sur de los Estados Unidos, sugiriendo que este terópodo no solo estaba soportando el norte polar, sino prosperando de una manera que no podía en otros lugares. Esto podría deberse, en parte, a sus enormes ojos,
que le habrían dado una excelente visión nocturna, algo que sin duda fue de gran ayuda durante los muchos días de oscuridad. Pero el frío era menos preocupante en el Cretácico, con una temperatura promedio anual alrededor de... La temperatura de 10 grados Celsius era, por supuesto, lejos del clima tropical que la mayoría imagina para los dinosaurios, y aún lo suficientemente frío como para que no se hayan encontrado anfibios, ni reptiles de sangre fría como tortugas o serpientes. En cambio, el entorno se describe mejor como templado, algo suave y fresco, aunque la presencia de un clima templado en lo que hoy es la tundra resulta sorprendente. No es tan extraño como el Ártico, que solo unos 20 millones de años más tarde se volvió aún más cálido durante el Eoceno temprano. Hace unos 55 millones de años, las temperaturas continuaron subiendo lentamente y, a medida que lo hacían, los ecosistemas del mundo se adaptaron y transformaron. Las selvas tropicales y subtropicales se expandieron hacia el norte, alejándose de un Ecuador ahora demasiado caliente, y se extendieron zonas de bosques lluviosos globales que llegaban hasta el Polo Norte, prosperando en un calor rico en dióxido de carbono. En estos bosques se encontraban criaturas como los hipopótamos primitivos y otros animales que evitaban a los aligatores acechantes. Hormigas gigantes de 5 centímetros de longitud marchaban por estos bosques, cruzando puentes de tierra donde Europa y América del Norte se tocaban. Los inviernos suaves y los veranos calurosos evaporaban enormes nubes de lluvia, alimentando el crecimiento de selvas subtropicales y manglares a lo largo de la costa. Esto era una verdadera tierra de invernadero, con los polos alcanzando temperaturas promedio entre 16 y 21 grados Celsius, comparables a lugares como Zambia y el sur de China. Sin embargo, estos invernaderos no eran del todo paraísos de jungla. Mientras la vida vegetal podía prosperar en el Ártico, se trataba de una migración, no una expansión infinita. El Ecuador mismo era casi inhabitable, con temperaturas promedio de 40 a 50 grados. Uno de los primeros primates conocidos es Thyanatherium, un pequeño primata parecido a un társulo, cuyos fósiles ayudan a entender la verdadera extensión de las selvas del invernadero ártico. Se encontró en Asia, Europa y América del Norte, casi simultáneamente. Aunque era pequeño, este primata se extendió rápidamente, impulsado por una vasta extensión de selvas subtropicales habitables. Thyanatherium aparece en el registro fósil durante un tiempo de calidez extremadamente extrema, conocido como el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno, hace aproximadamente 55.2 millones de años. Durante este evento, una Tierra ya cálida experimentó un aumento aún mayor de temperatura, haciendo que los océanos se calentaran rápidamente. Este extraño suceso es lo que el buque JOIDES Resolution descubrió en esa capa rojiza del lodo. Ahora, el análisis de isótopos de carbono nos muestra que las temperaturas subieron de 5 a 8 grados por encima de una línea base ya cálida, alcanzando su pico antes de regresar a la normalidad en unos 200.000 años. Un parpadeo en el tiempo geológico. La causa fue una liberación increíblemente grande de carbono al aire durante casi 20.000 años. Este evento cambió dramáticamente el clima mundial, pero solo por un tiempo. Nuestro planeta está siempre en cambio, tanto geológicamente como biológicamente, y la tendencia de calentamiento suave, que comenzó hace casi 200 millones de años, pronto se invertiría. A medida que el mundo comenzaba a reabsorber el exceso de carbono, la evolución impulsó cambios adicionales. Uno de los cambios más importantes fue la evolución de una planta que ahora damos por sentada: la hierba. La hierba parece simple, pero sus hojas contienen pequeñas partículas de sílice que desgastan los dientes de quienes intentan comerla. Puede regenerarse rápidamente desde cerca de sus raíces.
recuperándose de manera eficiente del pastoreo y los incendios. Además, se dispersa por el viento, lo que la hace independiente de los animales para transportar su polen. Los primeros ejemplos de hierba aparecen en el registro fósil durante el Cretácico, pero realmente comenzaron a destacarse en la era de los mamíferos, ya que el pastoreo puede matar árboles y arbustos, pero no destruye la hierba. En un clima más fresco, las hierbas tomaron el control de los biomas del mundo, expandiéndose rápidamente y formando las primeras praderas. Estos ecosistemas abiertos cambiaron la forma en que los animales vivían. Animales herbívoros como los caballos evolucionaron desarrollando dientes más largos para lidiar con las hojas cargadas de sílice en ambientes abiertos. En estos entornos, los herbívoros tienen dificultades para esconderse de los depredadores, por lo que también evolucionaron. Algunos, como los caballos, desarrollaron piernas más largas y fuertes para escapar a la carrera, mientras que otros se escondían en manadas grandes, lo que llevó al surgimiento de depredadores que cazaban en grupos. Es difícil imaginar un mundo sin hierba y animales que corren, porque las praderas han reescrito las reglas de la supervivencia. En África, la tierra natal de nuestra historia, la hierba y un clima más fresco continuaron cambiando todo. Hoy, África se divide en vastas regiones de diferentes biomas. El centro del continente alberga una selva densa que se extiende hacia afuera hacia las vastas sabanas y praderas, con los grandes desiertos al norte. Pero la regionalidad marcada de los biomas africanos no siempre ha sido así. Siendo siempre un continente cálido, los ambientes de África hoy están en gran medida dictados por la precipitación. Los sistemas de monzones actuales de África determinan dónde y cuánta lluvia caerá, pero no siempre ha sido tan predecible. Hace 30 millones de años, África era un mosaico de diferentes ambientes, con diversos tipos de bosques y praderas creciendo en muchos lugares, cada uno dictado por el clima local, en lugar de uno continuo. Nuestros antepasados tendrían fácil acceso a una variedad de ambientes para explotar, en lugar de vastas secciones de ecología uniforme. Este era el mundo de primates como Egyptoopus, un pequeño primata arborícola que vivía en los manglares y bosques interiores de lo que ahora conocemos como Egipto. Aunque más secos que los bosques polares del Eoceno, los climas de África eran aún variados y muchos eran húmedos, pero no por mucho tiempo. Desde el Eoceno, la precipitación y el clima subsecuente de África han estado cambiando, influenciados no por el dióxido de carbono, sino por cambios en otros continentes, específicamente en Eurasia. Hace unos 50 millones de años, la colisión del continente de la India con Asia alteró el panorama africano. Estas dos placas tectónicas habían estado en conflicto durante bastante tiempo. Cuando las placas de nuestro planeta chocan, se juega un colosal juego de piedra, papel o tijera, donde las placas pesadas y densas pierden y se hunden bajo las más ligeras, para eventualmente derretirse y crear volcanes. La placa India, inicialmente una combinación de densa corteza oceánica y ligera corteza continental, perdió graciosamente la partida hace 80 millones de años y descendió. Sin embargo, cuando la parte continental de la India se acercó al límite con Asia, la relación cambió repentinamente. Ambas placas tenían corteza igual de ligera, difícil de doblar o romper, lo que hizo difícil determinar un ganador. Esta dinámica terrestre persistente continúa hasta el día de hoy y ha dado lugar a la formación de una cordillera que llamamos Himalayas, un testimonio de la lucha eterna de las dos placas por dominio. La elevación de los Himalayas tuvo consecuencias significativas. Sin volcanes en ese límite, menos dióxido de carbono fue bombeado a la atmósfera, y los Himalayas mismos bloquean y reorganizan los patrones atmosféricos, creando la monzón asiática. Esta corriente de circulación ahora dicta la cantidad y el momento de la precipitación
en una región increíblemente vasta del planeta. Con la desaparición de los días de biomas parcheados en África, las selvas africanas retrocedieron a regiones donde las monzones estacionales aún proporcionaban suficiente lluvia para sostenerlas, mientras que las praderas se expandieron para explotar la ausencia de árboles, formando vastas sabanas. Nuestros antepasados primates tuvieron que decidir si seguir a las selvas o, como hicieron muchos, adaptarse para vivir fuera de ellas. En una tierra de invernadero, la humanidad tendría que enfrentar condiciones climáticas extremas. Imagina un día tan caluroso que el alquitrán hierve en el asfalto y las líneas del ferrocarril se doblan y funden. Estas fueron las condiciones de una ola de calor en la costa norte del Atlántico de América del Norte en 1911. Temperaturas abrasadoras golpearon las ciudades costeras en julio y perduraron durante 11 días, estableciendo récords de temperatura mientras la población sufría. Cerca de 5.000 personas dormían en las calles por la noche, intentando escapar de edificios que se convertían en hornos en la ausencia de aire acondicionado. En total, se estima que murieron 2.000 personas durante esos 11 días, muchas volviéndose locas por el calor. Nuestro mundo no siempre es fácil de habitar, y aunque los humanos ahora se han expandido a todas las regiones del planeta, no siempre podemos lidiar con ciertas temperaturas. Puede sonar extremo, pero se está volviendo cada vez más común a medida que nuestro clima continúa cambiando. Los científicos estiman que para cada día adicional de verano, por encima de los 32 grados, mueren 7 personas por cada millón, mientras que cientos más se enferman. Y esta cifra puede ser una subestimación en áreas donde tales temperaturas son inesperadas. Sin embargo, 32 grados no parece tan insoportable comparado con los días sofocantes que nuestro planeta sufrió durante el Eoceno. Nuestro planeta ahora existe en un clima de invernadero moderado de hielo, fluctuando unos pocos grados dentro de un espectro mucho más frío, entre 4 grados más cálidos y 8 grados más fríos que hoy. Al final del espectro frío estaban los máximos glaciares, periodos marcados por la expansión de glaciares fuera de las montañas y hacia los valles y llanuras durante milenios. El último de estos periodos fue hace 25.000 años. Estas extensiones heladas reflejaban la luz y el calor, y nuestros antepasados lucharon a través de esos desiertos helados. Así, ¿nos hizo vulnerable al calor nuestro clima de invernadero? Los humanos enfrentan el problema de ser de sangre caliente y no poder apagar nuestro sistema interno de calefacción. Sorprendentemente, no todos nuestros parientes primates sufren esta limitación. Animales como el lémur ratón son capaces de reducir o incluso apagar su calefacción interna, lo que significa que sus temperaturas corporales internas pueden variar entre 18 y 37 grados. En cambio, consideramos hipertermia si la temperatura corporal humana baja de 35 grados. Esta capacidad de desactivar el calentamiento en su cuerpo se conoce como torpor, y muchos primates pequeños parecen poder hacerlo. Pueden reducir su tasa metabólica de reposo usando solo el calor de su ambiente para mantenerse cálidos en lugar de desperdiciar energía para hacerlo ellos mismos. En un mundo de invernadero, esta adaptación sería increíblemente útil, pero, por supuesto, nuestro mundo no fue un invernadero para siempre. A medida que el mundo se enfrió, los hábitats en el árbol de la humanidad comenzaron a cambiar. Se volvieron más abiertos y separados, y así, nuestros antepasados necesitaron poder viajar a través de distancias mucho mayores con mayor eficiencia. Esto pudo haber influido en la aparición de la adaptación distintiva de los primeros homininos, una postura bípeda erguida. Caminar sobre 2 piernas es significativamente más rápido y requiere menos energía que el movimiento cuadrúpedo ancestral de nuestros antepasados. Por ejemplo, mientras que los chimpancés
pueden viajar alrededor de 2,9 kilómetros por hora. Los humanos típicos pueden hacerlo a unos 4,5 kilómetros. Siendo más móviles, fuimos capaces de aprovechar una variedad mucho mayor de hábitats, caminando entre ellos y utilizando los recursos a medida que los encontrábamos. La mayoría de las especies de primates no humanos son arborícolas, manteniendo especializaciones ancestrales para vivir en bosques y ambientes forestales. Pocos han logrado sobrevivir fuera de los ambientes tropicales, con muy pocos primates viviendo a latitudes o elevaciones más altas. Las tasas metabólicas más bajas y el torpor pueden ser útiles en esos ecosistemas, pero son menos útiles para adaptarse al frío. Las altas tasas metabólicas de los humanos nos hicieron capaces de adaptarnos a muchos diferentes ambientes, y nuestra marcha bípeda eficiente nos ayudó a llegar a ellos. Especies antiguas de homininos se encuentran en una variedad de hábitats. Por ejemplo, Adapis se ha encontrado tanto en ambientes forestales como en praderas arboladas. A medida que los cerebros homininos crecieron y el clima continuó enfriándose, nuestros antepasados se expandieron por África y Eurasia, llegando a innumerables hábitats: las praderas tropicales y los bosques de Java, los arbustales y lagos de China, y terrenos de mayor elevación en Europa, donde los depredadores eran menos frecuentes. Hoy vivimos a lo largo de todo el planeta, desde el nivel del mar hasta miles de metros sobre él, en nieve, arena y lluvias monzónicas. Nuestros cuerpos están adaptados para la versatilidad y variación en los hábitats, preparándonos para adaptarnos a muchos diferentes ecosistemas a medida que el clima continuó enfriándose. Una vez que fuimos bípedos, muchas de las otras adaptaciones conductuales de la humanidad se volvieron mucho más fáciles. Nuestras manos estaban libres para herramientas y para llevar a nuestros hijos. Con herramientas, nos volvimos recolectores más eficientes, lo que a su vez proporcionó la nutrición necesaria para soportar cerebros más grandes. De esta manera, climas en enfriamiento y ecosistemas divergentes parecen haber impulsado la evolución de los primates, alejándolos de pequeños primates resistentes al calor atrapados en árboles, hacia criaturas altas, de cerebro grande y ampliamente distribuidas que son los humanos de hoy. Así que deberíamos estar agradecidos por nuestro clima de invernadero moderado mientras lo conservemos. Está claro que el cambio ambiental afectó nuestro desarrollo, pero la pregunta sigue siendo: ¿por qué exactamente se enfrió nuestro clima desde su cálido máximo Eoceno? Hace 56 millones de años, nuestros antepasados podrían haber tenido una vista impresionante desde su árbol favorito. Quizás un antiguo Tainaterium admiraba el florecimiento de una espesa alfombra verde compuesta por millones de pequeñas samambayas mosquiteras. Estas plantas eran tan abundantes que hoy encontramos sus restos llenando núcleos de sedimentos del océano Ártico. Además, y más extraño aún, esta planta conocida como azoya solo puede crecer en agua dulce, lo que indica que el océano Ártico era rico, cálido y de agua dulce, todo producto del dióxido de carbono. En la actualidad, nuestra atmósfera tiene mucho menos dióxido de carbono. En cambio, el carbono de nuestro planeta se almacena en otros lugares. De hecho, hay muchas cosas que pueden almacenar carbono. Pantanos llenos de troncos que impiden la descomposición pueden haber absorbido carbono durante el Carbónico. Los arrecifes de coral lo encierran en estructuras coloniales, y una gran cantidad se almacena en rocas, específicamente en las de los Himalayas. El carbono puede combinarse con las rocas a través de un proceso conocido como intemperismo, y este sedimento cargado de carbono se desliza por los ríos hasta su lugar de descanso final en la costa de la India. También ha ocurrido cerca del Ecuador, aumentando la precipitación y el intemperismo que quizás no se habrían dado si estas montañas
se hubieran formado cerca de los polos. Sin embargo, la mayoría de los científicos cree que los Himalayas no cambiaron por sí solos toda nuestra atmósfera, sino que probablemente tuvieron ayuda de otros sumideros de carbono y procesos climáticos globales. Sistemas de almacenamiento de agua, incluyendo el propio océano oceánico, muestran cambios extraños durante la escena del máximo térmico del Eoceno, EO. Uno de los más inusuales es la transformación del Ártico de un mar salado a un lago de agua dulce. Esto sugiere que el océano Ártico debió haber estado en gran medida aislado. Hoy, el océano Ártico circula con el resto del planeta a través de lugares como el Estrecho de Bering, entre Alaska y Rusia, y el Mar de Groenlandia, entre Groenlandia y Noruega. Sin embargo, durante el máximo térmico del Eoceno, la mayoría de estas conexiones estaban ausentes, sustituidas por suelos oceánicos rígidos y elevados, que podrían haber contribuido a aislar el Ártico, permitiendo que la ola de agua dulce prosperara. Este aislamiento no solo crea un mar extraño de agua dulce, sino que también altera completamente el agua en otras partes del planeta. El Ártico es fuente de algunas de las aguas más frías, lo que juega un papel crucial en la circulación oceánica. Las frías aguas árticas se hunden, mientras que las cálidas aguas ecuatoriales ascienden, generando corrientes que mantienen las temperaturas oceánicas estables y aseguran que las aguas más profundas permanezcan frías. Además, el agua fría disuelve más gases, almacenando enormes cantidades de dióxido de carbono en las frías profundidades oceánicas. Pero sin la afluencia del océano Ártico, los océanos del planeta se calentaron de manera más uniforme y almacenaron menos gases, contribuyendo a la atmósfera rica en CO2 que se observa durante la escena de Leo. Sin embargo, este sistema es autorregulador. La tierra que bloqueaba el paso del Ártico no era lo suficientemente alta, y con el agua del derretimiento y la precipitación en el Ártico, además de algunos cambios tectónicos, eventualmente el océano Ártico rompió sus diques. Erodió los anillos de roca que lo contenían hacia los mares y estrechos actuales, reasumiendo su papel en la regulación de la temperatura y el almacenamiento de CO2. Sabemos aproximadamente cuándo ocurrió esto gracias a una diminuta pero abundante planta llamada Aola, que domina los núcleos de sedimentos árticos desde hace 49 millones de años hasta hace 48.3 millones de años, cuando desaparece repentinamente. Esto marca el regreso de la sal al océano Ártico y la transición a nuestro clima global actual. La Aola tiene aún más misterios por desvelar y podría tener un papel más relevante en nuestra crisis de carbono actual de lo que imaginamos. Mientras que todas las plantas consumen CO2, algunas lo hacen más eficientemente que otras, y la Aola es una consumidora ávida. De hecho, algunos científicos estiman que solo esta planta podría haber retirado entre 50 y 470 partes por millón de dióxido de carbono durante su dominio. Para tener una perspectiva, hoy en día hay alrededor de 418 partes por millón de dióxido de carbono en la atmósfera. Esta increíble capacidad de almacenamiento de carbono es la razón por la que algunos científicos están considerando el cultivo de Aola para ayudar a controlar nuestra crisis de carbono actual. Aún así, la cronología de la Aola en el Ártico no coincide del todo con los cambios planetarios, por lo que no está del todo claro si su contribución a la disminución del CO2 fue realmente significativa o solo un potencial no aprovechado. Al final, evaluar los factores que contribuyeron a los cambios climáticos antiguos es un asunto complicado. La actividad volcánica pudo haber sido crucial para crear el máximo de invernadero, pero erupciones posteriores podrían haber ayudado a enfriar el planeta, además de causar lluvias ácidas. El dióxido de azufre puede contrarrestar algunos de los efectos de calentamiento del CO
2 en nuestra atmósfera. Al considerar el clima en estas grandes escalas, se demuestra lo cambiante que puede ser nuestro planeta y nos recuerda la fragilidad de la vida. Con cada subida y bajada de la temperatura global, el planeta se transforma en una nueva iteración única. Extremos polares vastos se derriten y reforman. Las selvas tropicales migran por el globo. El bosque se convierte en desierto. Todo está interconectado. La flora y la fauna, la atmósfera arriba, los mares alrededor y los rumores tectónicos debajo. Un cambio en solo un área puede hacer que innumerables especies desaparezcan en otra, mientras que otras se adaptan y prosperan en este nuevo mundo. Y nosotros no somos una excepción. Sin las transformaciones de la Tierra desde el invernadero hasta el refrigerador y luego hasta la casa del hielo, nuestra historia ni siquiera habría comenzado. Gracias por acompañarnos en toda la historia de la humanidad. No olvides darle like y suscribirte, y deja un comentario para contarnos qué piensas. Nos vemos la próxima vez.